Ya hablamos del sistema sacrificial, el sistema de las ofrendas, entregado por el Creador a Moisés para que fuera entregado a su vez a su pueblo. Y ya dijimos que era la manera que Dios había establecido para que el pueblo se acercara a Él. Dios no quiere habitar lejos de su pueblo. Él sabía que su pueblo, amado, quebrantaría las leyes, quebrantaría las normas, quebrantaría los estatutos y no estaba dando el preludio para el pecado ni permisando el hecho de que se pudiera pecar, pero sí estaba estableciendo un método divino para que se restableciera la comunión con el Altísimo y la relación de la humanidad con su Creador fuera restaurada. Solo a la manera de Dios siempre. Vamos a ubicarnos hoy en Hebreos 10, 14. Dice a la letra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vamos a hablar bajo el título La ofrenda que perfecciona y el tema la ofrenda que es Jesucristo. El libro de Hebreos es de autor desconocido. La fecha de escritura se data entre los años 64 y 68 después de Cristo. Está dirigido a creyentes judíos perseguidos por creer que Jesús de Nazaret es el Mesías. Y por esa presión social y por esa presión religiosa, muchos consideraron volver al judaísmo, volver a la tradición de la ley y volver al sistema religioso del cual habían salido al creer en Jesús. El autor a los hebreos los exhorta a perseverar, a avanzar hacia la madurez espiritual y no retroceder. El propósito del libro de Hebreos es demostrar la absoluta superioridad de Cristo sobre el sistema sacrificial del antiguo pacto y motivar a los creyentes a permanecer firmes en la fe. El idioma está escrito en griego koiné, que representa el idioma internacional de la época. Vendría siendo el inglés para nuestro caso en la actualidad. El tema principal de este libro a los hebreos, la supremacía de Cristo en su persona, en su obra y un llamado a una vida madura y fiel. Habíamos establecido el fundamento escritural en el libro de Levítico, el cual es llamado en hebreo Vaikra, siendo el tercer libro en el orden de posición en la Torá para los judíos o Pentateuco para nosotros los creyentes. En la Torá Koyanim representa la enseñanza para los sacerdotes o las instrucciones sacerdotales para ser entregadas al pueblo. Se llama Vaikra en hebreo porque estos libros del Pentateuco o de la Torá son nombrados según las palabras iniciales de cada uno de ellos. Ejemplo, el Génesis, Berechit, que en hebreo significa en el comienzo, en el principio. Éxodo, Shemot, que significa nombres. Levítico, Vaikra, que significa y llamó. Número, Bamidbar, que significa en el desierto. Y Deuteronomio, el Devarim, que significa palabras. Ahora usted con tiempo va a buscar el inicio de cada libro y va a conseguir justamente que dicen eso. Estos son los nombres,
y llamó a Moisés, y estando en el desierto, y estas son las palabras. Y en el Génesis usted sabe que comienza diciendo, en el principio creó Dios, en el inicio creó Dios, en el comienzo creó Dios. El Berechit. Bien, una vez hecha esta aclaratoria, en el libro de Levítico está contenido el sistema de ofrenda. El capítulo 1, los holocaustos, denominados hola, lo que sube la ofrenda quemada. Es esta la ofrenda que acerca, porque el humo asciende a Dios y representa una ofrenda personal e individual. La hola es la ofrenda más común ofrecida en estos tiempos, en los cuales se establece en el Levítico 1 al 6, cada mañana y cada tarde y en los días sagrados. También tenemos en el capítulo 2 las ofrendas de oblación. Representan las ofrendas y los sacrificios que se hacen a Dios. El animal completo, excepto la piel, era quemado. La piel es entregada a los levitas y a los sacerdotes. Y quiero que hagas un apunte y subrayes este aspecto. La piel era entregada a los levitas y a los sacerdotes, porque lo vamos a necesitar más adelante. Representaba una verdadera entrega sacrificial, representaba una ofrenda costosa. Hay un elemento que debe estar presente en cada ofrenda y esta es la sal, por sus propiedades conservantes, por su propiedad de resistir altas temperaturas, por ser su punto de fusión 800 grados centígrados, representando la resistencia que tiene usted, que tengo yo y que tiene todo cristiano y toda cristiana. Y la fidelidad en medio de grandes sufrimientos. Apocalipsis 5:8 hace una representación de esa sal en nuestras lágrimas que Dios tiene recogidas en su reloj. El capítulo 3 nos habla de las ofrendas de paz. Aquí la grasa le pertenece a Dios, Levítico 3:16, para restaurar y preservar la paz y el compañerismo. Las ofrendas por el pecado son diferentes a las tres anteriores. No son olor grato delante de Jehová. Las porciones de estas se ofrecían fuera del campamento y tienen que ver con quebrantar la ley de Dios. La diferencia entre esta ofrenda y el holocausto es que este último, todo el animal se ofrecía sobre el altar. Cuando se ofrecía un toro por el sacerdote o por toda la congregación, la mayor parte del animal se quemaba fuera del campamento y al Señor solo se le ofrecía la grosura y la sangre sobre el altar, porque el pecado es repugnante delante de la presencia del Creador. Esta ofrenda representaba la muerte de Jesucristo en sacrificio por nuestros pecados. Levítico 4:12 nos enseña que la ofrenda por el pecado se llevaba fuera del campamento para ser quemada sobre la leña, así como Jesús fue llevado fuera de las murallas de Jerusalén, cerca de la ciudad, pero lejos de sus límites. Teológicamente, esto representa la separación de Jesús del sistema religioso de la época, pues la oferta de salvación es para todos y para todas las que la aceptan, y no solo para los habitantes de la ciudad santa. Hebreos 13:12 al 14 lo establece. Y en el capítulo 5 aparece la quinta ofrenda, que es la ofrenda por la culpa. Se aplicaba a actos específicos de transgresión de la ley de Dios, Levítico 5:17, o por hacer algo en perjuicio de una persona, Levítico 6:2 al 3. Junto con la ofrenda por la culpa, al infractor se le exigía una compensación para la víctima de su pecado y pagar una cantidad adicional, Levítico 5:16, 6:5
y número 5, 6 al 7, permitiéndole al infractor la posibilidad de hacer las cosas correctamente hacia las personas que ha ofendido. Es lo que actualmente se conoce en nuestro sistema judicial, la reparación del daño. Porque Dios quiere que nos acerquemos a Él y tengamos comunión con Él, que estamos reconciliados con Él, pero así vivamos en comunión con nuestros semejantes, siempre a la manera con la cual Dios nos ha amado y nos ha perdonado. Vivir y seguir así en cada instante de nuestras vidas. Ayer estaba emitiendo un live y mi esposa me había dicho, el fondo musical está muy alto. Y yo le dije, no, está muy bien. Y en un momento de la transmisión tuve que decir un momento mientras mi esposa le baja volumen al fondo musical. Y luego de finalizar el live, mi esposa comenzó a decir, yo te lo había dicho, yo te lo había dicho, yo te lo dije antes. Imagínese a Jesús de Nazaret diciéndonos, yo te había dicho que no hicieras eso, yo te había escrito por mi palabra que no hicieras eso. Y aún después de habernos perdonado, se nos apareciera y nos dijera, viste que yo morí por tus pecados, por eso que te había dicho que lo hicieras y que lo hiciste. No, Jesús de Nazaret no es como nosotros, nuestro Padre Creador mucho menos. Y al vernos perdidos en delitos y pecados, Él envió a su Hijo, a ese Emanuel prometido, en propiciación por todos y cada uno de nuestros pecados. El amor de Dios es inconmensurable, no tiene medida. Es más alto que los cielos y es más profundo que la mar, es más ancho y es más extenso que el amor que nosotros los humanos podamos darle a alguien o a algo. Y ese amor hizo que Él tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario, que Él se posicionara en la cruz del centro, que Él tomara nuestras vergüenzas, nuestras culpas, nuestros pecados y dijera, yo iré y yo tomaré su lugar para que con su muerte nosotros pudiéramos vivir, para que Él tomando la culpa, nosotros seamos absueltos y absueltos de una vez y para siempre al reconocer nuestra condición de pecador, arrepentirnos de todo corazón, pedir su ayuda para nacer de nuevo y vivir a la manera que a Él le agrada. Este es el nuevo nacimiento, este es el camino del cristianismo, este es el camino de la fe. Es decir, una vez que comenzamos a Jesús, a conocer y a caminar como Dios lo manda por medio de su palabra y como Jesús nos ha invitado, pues no volver atrás a los viejos rudimentos del mundo y mucho menos a las tradiciones de este sistema que no trae ningún bien. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Les había dicho, tomen nota y resalten que en este sacrificio la piel se le entrega al sacerdote y al levita. Ya Dios en Génesis había establecido que el hombre y la mujer le sirvieran, que el hombre y la mujer le ministraran, que el hombre y la mujer le hablaran a su pueblo de su amor, de su bondad, de la reconciliación, de la restauración de la comunión y le hablaran del perdón que Él había entregado. Dese cuenta que ya en Génesis había hecho al hombre y a la mujer túnicas de pieles y no solo se las entregó, sino que los vistió con el primer gran sacrificio hecho en todo el globo terráqueo. Nuestro Creador, al vernos perdidos, al vernos condenados, al vernos
que habíamos desobedecido su única orden para nuestros primeros representantes y nuestros primeros padres, vino en nuestra ayuda, vino en nuestro socorro. Él le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Porque quería que Adán confesara la transgresión y le dijera, sí, hice lo que me dijiste que no hiciera. Pero hubo un juego de palabras y comenzaron a acusarse uno a otro. Pero ahí hubo una sentencia firme para Satanás, el diablo y sus demonios. Y hubo la gran oportunidad para toda la humanidad que se acerca a Dios, porque misericordia significa no recibir lo que merecemos y la gracia significa recibir lo que no merecemos. Hay un pasaje en el libro de la justificación llamado Romanos, en el capítulo 6, verso 23, donde se encuentra la justicia de Dios y su misericordia, la justicia de Dios y su gracia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él ha dicho que no quiere la muerte del que muere, que no quiere la muerte del pecador. Él no quiere que el hombre y la mujer seamos condenados por nuestras obras. Él se manifiesta a nuestras vidas por medio de las Sagradas Escrituras. Eso es lo que persigue Dios a través de la palabra, que le conozcamos a Él como lo que Él es, el grande, el creador, el eterno, el Señor, el hacedor y sobre todas las cosas, por medio de Jesús de Nazaret, nuestro Padre. Nuestro Padre bueno, nuestro Padre santo, nuestro Padre que nos escucha, nuestro Padre que nos socorre, nuestro Padre que nos atiende, nuestro Padre que está esperando que vayamos a Él rendidos en humillación a presentarle nuestras peticiones, a presentarle nuestras oraciones, a presentarle nuestras debilidades y antes de pedirle un bien material o un bien financiero, monetario, pidamos de su ayuda y pidamos de su espíritu para avanzar. La aplicación práctica del libro de los Hebreos que comenzamos a hablar es que avancemos hacia la madurez espiritual, que permanezcamos en Cristo con firmeza, que practiquemos el amor y la autodisciplina como expresión de la fe viva. Tiene conexiones con otros libros de la Biblia como lo son el Levítico, por el sacerdocio, los sacrificios y el santuario. ¿Viste la conexión que había entre la ofrenda, la reconciliación, el acercarse, la ofrenda que agrada a Dios y el traje que le colocó a Adán y a Eva? Con el libro de los Salmos también tiene conexión por el mesianismo y el sacerdocio. Y como habíamos hablado, con el libro a los Romanos y la carta a los Gálatas, por la fe frente a la ley. ¿Qué estás viviendo hoy? ¿Qué te está ocurriendo? ¿Qué te está aconteciendo? ¿Qué te está haciendo inclinarte a la flecha de salida que te dice devolvámonos, volvamos atrás, volvamos al principio, volvamos al pasado? ¿Qué te está presionando tanto que te hace pensar que retrocediendo estarás mejor? Oremos para que Dios hoy nos dé fuerza y sigamos adelante en esta profesión de fe, en esta decisión, y podamos seguir, como dijimos en el cántico, cuando bajamos a las aguas y salimos diciendo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Como dice el mismo Pablo a los romanos, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo porvenir me hará, ni nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y más adelante, escribiéndole a los Corintios, dijo,
derribado, mas no derrotado. Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a dar la capacidad, Dios te va a dar la respuesta, Dios te va a dar la salida. Sigue adelante, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos a tus pies reconociendo que te necesitamos. Sin ti nada somos, en ti están nuestras fuerzas, Señor. A ti rendimos nuestras debilidades y te presentamos esta situación que hoy estamos enfrentando. Sea cual sea, Señor, glorifícate con poder en cada oyente. Bendícele, guárdale, protégele, ayúdale, visítale, Señor. Alcánzale, Señor, en ese lugar donde se encuentra. Ayuda a ese matrimonio, ayuda a ese padre, ayuda a esa madre, ayuda a ese hijo, ayuda a esa hija, ayuda a ese esposo, ayuda a esa esposa, Señor. Ayúdalos a todos en esa situación judicial, en esa situación financiera, en esa situación de las deudas, en esa situación laboral, en esa situación escolar, en esa situación, en ese hospital, en esa clínica. Ayúdalos, por favor, en el nombre de Jesús, ayúdalos, bendito Padre. Te lo pido, ayúdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdalo, Padre bueno, ten misericordia y añade mayor gracia. Danos fortaleza, danos la victoria. Abre la puerta que ha estado cerrada hasta este día, Señor. Envía la provisión, envía el socorro. Alzaremos nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y no dará nuestro pie al resbaladero. Señor, aumenta la fe. Aviva la fe del que ya cree en ti. Ayuda al que está a punto de claudicar, al que está a punto de volver atrás, al que quiere morir. Señor, ayúdalo. En el nombre de Jesús, bendícelo con tu bendición, Señor. Y no permitas que retrocedan, Padre Santo. Dale un soplo de tu espíritu, Señor. Dale un toque que fortalezca. Y ayúdalos, Señor y Dios, a perseverar y a superar todo obstáculo, toda limitación, toda barrera. Quebranta toda maldición, quebranta todo poder antagónico, quebranta todo altar demoníaco que se haya levantado contra sus vidas, quebranta toda automaldición, quebranta toda ligadura del alma y dale la paz que necesitan, Señor, por favor. Y en tu nombre, Cristo eterno, te damos gracias por esa ofrenda, por tu amor, por tu bondad y por tus muchas misericordias. Amén y amén. Si hiciste esa oración conmigo, qué bueno, te felicito, Dios te bendiga, Dios te guarde. Si te quieres reconciliar hoy con el Señor, allí donde estás, inclina tu rostro. Si puedes, levanta las manos al cielo y ora conmigo diciendo: Padre eterno, hoy vengo a tus pies en el nombre de Jesús. Te pido perdón porque te conocí y me aparté. Perdóname, por favor, Padre. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida, porque hoy vengo con la decisión de no volver atrás. En tu nombre renuncio al pasado, renuncio al pecado, renuncio a toda maldición, renuncio a toda automaldición, renuncio a toda ligadura del alma, renuncio a todo poder diabólico que haya sobre mi vida, renuncio a toda maldición que haya puesto cualquier persona de autoridad sobre mi vida. Y en el nombre de Jesús renuncio al diablo y sus demonios y renuncio a todo pacto que yo haya hecho con el infierno. En el nombre de Jesús, cúbreme con tu sangre preciosa, porque hoy recibo por gracia la libertad que me hacía falta. Perdono a todos los que me han ofendido y me perdono a mí mismo. Y te pido perdón por echarte la culpa de todo lo que me ocurría. En el nombre de Jesús renuncio al odio, al resentimiento, a la amargura, a la falta de fe, a la falta de perdón, a la idolatría, a la incredulidad, a toda ligadura del alma, a toda automaldición, a toda maldición, a todo pacto con las tinieblas, y renuncio al deseo de morir
y al deseo de escapar. Y te doy gloria, gratitud y adoración, porque a partir de hoy soy tu hijo. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sigue adelante. Recuerda, Él estará contigo todos los días de tu vida, a donde quiera que vayas. Voy a orar por ti para que Dios te dé la fortaleza, te dé la libertad para orar, para leer la Sagrada Escritura y para congregarte. Padre, en el nombre de Jesús, allí están esas vidas, Señor. Bendíceles, guárdales, protégeles, ayúdales. Ábreles el entendimiento para que puedan entender tu palabra. Dales espíritu de oración y ayúdales a congregar, Señor. Haz de ellos los instrumentos que tú has decidido hacer, y a ti te daré siempre toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde.